¿Cuál es el nombre de la serie que yo estoy llevando? Enséñanos a orar. Enséñanos a orar. ¿Y os acordáis? ¿Alguien ya ha ido ya aprendiendo cuál es el texto en el que nos estamos basando? ¿Qué es lo que Jesús, cómo contestó Jesús cuando sus discípulos, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, enséñanos a orar? ¿Quién se acuerda? Padre nuestro que estás en los cielos. Efectivamente, Mateo 6, versículos del 9 al 13, dice así: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Sí? Esta era la oración, esta es la oración que estamos siguiendo, que decíamos desde un principio, no es una oración simple para repetir una y otra vez, que tampoco estaría mal si sabemos lo que estamos diciendo, ¿verdad? Pero además de ser una oración, es una guía para que nosotros sepamos cómo tenemos que orar. Hemos meditado en otras partes, en ese Padre, en esos nombres, en ese reino, ¿verdad? Y ahora, en el día de hoy, entramos en el pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy. Dánoslo hoy. Y para ello vamos a recordar, para introducir el tema, vamos a recordar en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, Marcos, capítulo 10, la historia de un hombre que se acercó corriendo a Jesús cuando iba camino a Jerusalén. Marcos 10, y vamos a leer a partir del versículo 17. Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó: ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido ya, desde que era joven, lo cual quiere decir que no era tan joven, ¿eh? Siempre decimos el joven. Desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió: una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste, porque tenía muchas riquezas. El joven rico era un hombre bueno, nos dice la palabra, era un hombre religioso, que a pesar de su amor hacia Dios, tenía cosas en él que estaban mal. Había algo en él que estaba mal. Jesús sabía perfectamente lo que era. Así que él decidió, cuando este joven le hace esa pregunta, él le contesta aquello que el otro ya sabía, ¿verdad? Pero cuando ya vuelve a preguntar, como diciendo: si yo todo esto ya lo sé, pero él sabía en su alma que todavía no había encontrado esa vida eterna. Jesús, ¡pum!, mete el dedo en la llaga y le dice:
¿no? Vende todo lo que tienes. Él apunta al amor, al dinero que tenía este hombre, ¿no? Cuando Jesús le dijo que vendiera todo lo que tenía y lo siguiese, la idea de Jesús no era tanto que ese hombre se despojase simplemente de todo, ¿no? La idea no era de transformar a un joven rico en un viejo y pobre mendigo, ¿vale? O sea, no era ese el objetivo de Jesús, ¿no? Más bien lo que le ofreció fue el mejor consejo de inversión que jamás ese hombre recibió. Pero él, ¿qué hizo? Lo desechó. Se marchó triste, dice la palabra. Sabemos que no obedeció. ¿Por qué? Porque se marchó triste, ¿verdad? Y seamos honestos. Yo sé que aquí muchos igual habéis sentido, bueno, me libro de esta porque como no soy rico, esta no va por mí. Jesús no me pedirá eso, ¿verdad? Pero tenemos que ser honestos. Pero tenemos que ser honestos. No se necesita ser rico para que nuestras almas estén atadas a los bienes. Para que nuestra alma sea esclava a la ambición. No necesitamos ser ricos. Podemos ser bien pobres y estar súper atados a esa ambición, al dinero. ¿Cómo podríamos descubrir si estamos atados a esos bienes? Venga, a decirlo, que lo imagináis. ¿Cómo podríamos descubrir? Si no podríamos despojarnos. Si Jesús nos dijese lo mismo, ibais a ver qué rápido lo descubríamos. ¿Sí? Ibais a ver, veríamos, ¿no? Todos, ¿no? Cuán atados estamos a las cosas materiales. Los principios de Dios, los principios del reino de Dios son diametralmente opuestos a los principios del mundo. ¿Qué dice el mundo para poder tener cosas materiales? ¿Qué dice? Guarda. Toma. ¿Sí? Toma, guarda, mío. Coge, ¿verdad? ¿Qué dice Dios? Da. Da y se te dará. Da y se te dará. Hermanos, si observamos el orden de nuestra oración, de esa oración del Padre Nuestro, en primer lugar, ¿cuál fue el tema en que debemos hemos aprendido que tenemos que ocuparnos en nuestras oraciones? El primer tema, santificado sea su nombre, ¿sí? Nos preocupamos del nombre de Dios, ¿verdad? El segundo tema sería su reino y su voluntad. Así que primeramente nos ocupamos de Dios en nuestras oraciones. Nos ocupamos de darle la honra a aquel del cual procede todo. Y después podremos orar pidiendo el pan de cada día. Dánoslo hoy. ¿Os suena algún versículo que hable precisamente de esto? Aquellos que ya conocéis más la palabra, Matías dice que sí. ¿Os suena algún versículo que hable precisamente de esto? Nos ocupamos primeramente ¿de qué? Del reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Sí? Nos centramos en el reino de Dios y su justicia, y la promesa es que todas las demás cosas que nosotros necesitamos nos serán añadidas. Así que en esta mañana vamos a ver 4 requisitos básicos de Dios para que nuestra oración por las cosas que necesitamos sea contestada afirmativamente. En primer lugar, la primera condición: estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que vivir de acuerdo y estar actuando de acuerdo con la voluntad de Dios.
Si nosotros estamos viviendo en rebeldía, si nosotros estamos viviendo en oposición a los principios de Dios, ¿sería de esperar que recibamos sus bendiciones? No. ¿Qué es lo que dice la palabra que recibiremos? Maldición. Maldición. ¿Vale? ¿Y cuál es esa voluntad de Dios? Esa voluntad de Dios implica varias cosas. Para que nosotros estemos de acuerdo con esa voluntad de Dios, va a implicar varias cosas. En primer lugar, tenemos que estar en comunión con Él. En comunión con Él. Estar en la voluntad de Dios implica estar en comunión con Él. Es esencial que tengamos una comunión diaria con Jesús. En su presencia, a través de su palabra. Entonces podremos decir que estamos alineados con la voluntad de Dios, ¿verdad? Si como el joven rico, lo único que tenemos es una religión, pero no tenemos una relación con Dios, si nosotros tenemos muchos conocimientos, pero poca vida, poca práctica de lo que esos conocimientos nos dan, ¿sabéis una cosa? Que lo que tenemos es condenación. Cuanto más sabemos de la palabra y no la ponemos en práctica, lo único que pende sobre nuestra cabeza es condenación, porque mucho has sabido y no has obedecido, ¿verdad? Así que si nosotros tenemos simplemente una religión y no hay una relación con Dios, no podremos sentir la paz de Dios, no podremos conocer su voluntad. En estos días escuchaba, ¿no?, algunas personas que hablaban o cuestionaban si se puede escuchar la voluntad, si se puede escuchar la voz de Dios. Y si yo os lo pregunto, ¿qué vais a contestar? Todos vais a decir que sí. Pero yo sé que aquí hay corazones que lo dudan. Hay una cosa que vino a mi mente con esta realidad. La persona que no ha escuchado la voz de Dios, que no sabe que Dios puede hablar personalmente, es una persona que todavía no le conoce. Es una persona cuya alma no está en Dios. Porque solamente a través de su voz y su convicción, de la voz poderosa de Dios, penetrando tu alma, es como tú puedes llegar al arrepentimiento y entregar tu vida. ¿Se entiende esto? Si la voz de Dios no ha llegado a tu alma para convicción de tu pecado, no le conoces. Así que si no has escuchado la voz de Dios, te aseguro que no estás en Él, por mucho que conozcas sobre Él. No podremos alcanzar su propósito para nuestras vidas, ni tampoco tendremos poder ninguno si no buscamos esta comunión con Dios. Un hijo de Dios que no busque esa comunión con Jesús siempre será un hijo mediocre, un niño espiritual, un cristiano carnal. No podrá estar en la voluntad de Dios. ¿Sí? Primer requisito para que tú sepas si estás en la voluntad de Dios es preguntarte si buscas la comunión con Dios, en oración, en palabra. Si no lo tienes, no puedes estar en esa voluntad. Segundo, comunión, habrá una comunión los unos con los otros. Es la voluntad de Dios que estemos correctamente relacionados con nuestros hermanos en la fe en una iglesia local. Vamos a leer Hebreos 10, 24 y 25. Hebreos 10,
versículos 24 y 25 dicen así. Esto es una orden. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Debemos alentarnos unos a otros para seguir adelante y para animarnos a esas buenas obras. Es imprescindible que estemos en una iglesia local para poder vivir verdaderamente el Evangelio y vivir bajo la voluntad de Dios. Os voy a leer una historia que se cuenta de una mujer que se dirigió a un evangelista de hace años, Dwight Moody. Este evangelista norteamericano muy famoso, dice que terminó su servicio, ¿no? Suelen ser campañas, grandes carpas, multitudes, tal, y se acercó una señora, ¿no? Una señora se acerca a él y le dijo: señor Moody, quiero cantar en su coro. Y este hombre, Moody, le preguntó: ¿y quién es tu pastor? ¿Dónde está tu iglesia local? Entonces dice que la mujer frunció el ceño, ¿verdad? Y le dijo, y le preguntó, no, perdón, La mujer frunció el ceño y le contestó: no tengo iglesia local ni pastor, soy miembro de la Iglesia Universal. Entonces Moody le respondió: busque entonces al pastor de esa Iglesia Universal y cante por favor en su coro. Dice en Hebreos 13, el versículo 17, nos dice: dentro de esa voluntad de la comunión de Dios, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Nos es necesario estar en comunión con nuestros hermanos. Nos es necesario para estar en la perfecta voluntad de Dios. Nos es necesario estar en esa armonía dentro de nuestros hermanos, en una congregación. En tercer lugar, para estar en la voluntad de Dios, tenemos que mirar nuestros hábitos de trabajo, tener hábitos de trabajo que sean equilibrados y diligentes. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Versículos 11 y 12. Primera de Tesalonicenses 4, versículos 11 y 12. Dice: bueno, os animamos a amaros unos a otros, a procurar vivir en paz con todos y ocuparos en vuestras propias responsabilidades y a trabajar con vuestras propias manos. Así os he mandado, para que por vuestro modo de vivir os ganéis el respeto de los que no son creyentes y no tengáis que depender de nadie. Pablo dio clara instrucción en la palabra de que tenemos que trabajar. Debemos de trabajar por el sustento con nuestras propias manos para no pasar necesidad. Pablo nos advirtió que no eludiéramos nuestras obligaciones, ni cayéramos en el ocio. ¿Sí? Vamos a Segunda de Tesalonicenses, que está ahí muy cerquita, en el capítulo 3, y vamos a leer también los mismos versículos, el 11 y el 12.
Segunda de Tesalonicenses 3, 11 y 12. Nos imaginamos cuál era el problema de los tesalonicenses, ¿verdad? Dice, nos hemos enterado de que entre vosotros hay algunos que andan haciendo el vago sin trabajar en nada y que solo se ocupan de lo que no les importa. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. ¿Sí? Así que el Señor nos exhorta a través de Pablo a esforzarnos, a ocuparnos de ganar el sustento y dejar de andar ocupándonos en asuntos de otras personas que no nos competen. De hecho, esa frase que él dijo en el versículo 10, el que no trabaje, que no coma. Es así de rotundo, ¿verdad? El que no trabaje, que no coma. Por supuesto que hay situaciones en las que Dios llama a personas a vivir por fe, es decir, la persona va a estar ocupada todo el tiempo en trabajar para las cosas de Dios, en trabajar para el Evangelio, para llevar la obra de Dios. La idea no es una persona que no hace nada y los demás le dan sus ofrendas, sino es una persona que se dedica, se esfuerza, en realidad trabaja para la obra de Dios, y como dice Pablo, él es merecedor de recibir de aquellos a los que ha dado el Evangelio, de recibir el sustento, ¿verdad? Esto suele ocurrir, esto es algo que Dios ha previsto en su palabra, pero eso suele ser el menor de los casos. Quizás no es nuestro caso, pero cada vez con más frecuencia aparece gente dentro del mundo evangélico que dicen que Dios le dijo que viviera por fe, y en realidad están diciendo que lo que quieren es vivir a costa de la fe del otro. ¿Sí? Tristemente, pero así suele ocurrir. Hemos dicho ser diligentes en el trabajo. ¿Cuál suele ser la otra cara de la moneda con respecto al trabajo? Los que no hacen nada y los que se matan trabajando. ¿Sí? La otra cara de la moneda suele ser esos creyentes que están tomando varios trabajos para tener el dinero suficiente. ¿Para qué? Para darle el móvil última generación a mi hijo, ¿sí? Para poder enviar mucho dinero a mi país y que ellos estén contentos, o esa anhelada casa que está ahí, ¿no? Que poco a poco se va construyendo y luego viene otro y se funde el dinero tuyo. Ese coche última generación, ¿verdad? Esa ropa de la moda, ¿no? Y hay creyentes que se vuelven adictos al trabajo, tanto que permiten que las preocupaciones de la vida, que la vanidad de las riquezas ahoguen la palabra de Dios y vuelvan sus vidas improductivas. ¿Os suena la parábola del sembrador? ¿Sí? Aquella semilla que cae entre espinos, que dice que los espinos crecen, esas preocupaciones les angustian tanto que su vida no da ningún fruto, porque esa semilla brota pero se seca enseguida. El orgullo, el temor, la preocupación y la inseguridad nos llevan a trabajar en exceso. El orgullo, el temor, la preocupación, la inseguridad nos llevan a trabajar en exceso. Pero cuando reconocemos que Dios, nuestro Padre, es la fuente de nuestros recursos, que no somos nosotros, nuestros sueldos, nuestras cuentas de ahorro, podemos estar satisfechos de hacer lo que nos es posible y dejar a Dios que haga lo que es imposible.
Nosotros hacemos nuestra parte y Dios se ocupa, os aseguro, se ocupa de todo el resto. ¿Sí? Otra cosa más para poder estar en la voluntad de Dios. Hemos dicho comunión con Dios, hemos dicho también la comunión con los hermanos, hemos dicho ese trabajo equilibrado, ¿no? Nos esforzamos, y la obediencia a los diezmos y a las ofrendas. Vamos a abrir en Malaquías 3, ese último libro del Antiguo Testamento, después del cual Dios guardó silencio por 400 años. Y en Malaquías 3 vamos a leer los versículos 8, 9 y 10. Muchos lo sabemos de memoria, pero lo vamos a leer, ¿vale? ¿Acaso roba el hombre a Dios? Y dice Dios, vosotros me estáis robando. Y todavía preguntáis, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Vosotros, la nación entera, estáis bajo gran maldición, pues es a mí a quien estáis robando. Traed íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Probadme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y ved si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Sí? En el versículo 10, Dios promete que si entregamos nuestros diezmos al fondo, ¿no? Dice, abrirá las ventanas del cielo y derramará tanta bendición sobre nosotros que no podremos abarcarla. ¿Sí? Reconocer a Dios como nuestro proveedor, devolverle de lo recibido de su mano con generosidad, ayuda a destruir la raíz de todo mal, que es el amor al dinero, como dice la palabra en Timoteo, ¿sí? El que nosotros sepamos sacar nuestro dinero de nuestros bolsillos y de nuestras cuentas y darle a Dios el diezmo que Él nos está pidiendo, eso ayuda a que nuestras almas no queden ancladas en la ambición y en el amor al dinero. Poder decir con generosidad, aquí está, Señor, mi diezmo. Con alegría, esto es lo que tú me has bendecido, aquí está esa 10ª parte para tu casa. Si destruimos la raíz del mal, entonces el mal no dará frutos en nuestra vida. Y daremos evidencias de que no servimos al oro como un ídolo. ¿Cuándo? Cuando sepamos obedecer el mandato de los diezmos. El Señor no necesita dinero, nosotros sí, ¿verdad? Para movernos. Pero os aseguro que ese dar a la casa del Señor nos trae mucho más beneficio a nuestra alma de lo que nos podemos imaginar. Y además de que luchamos y callamos a toda esa ambición y le ponemos freno, además conseguimos que nuestro Dios abra los cielos y derrame bendición, porque diga, de este hijo mío me puedo fiar, sé que en lo poco ha sido fiel, en lo mucho le voy a poner. ¿Sí? Por otro lado, Malaquías, en los versículos 8 y 9, dice, Él promete, ¿cuál es la promesa? De maldición. Promete maldecirnos si le robamos en los diezmos y en las ofrendas. Y Dios no va a bendecir a quien ha maldecido, ¿vale? Si el Señor ha dicho, me estás robando, estás, ¿cómo dice la expresión en esta Biblia? Dice, estáis bajo gran
maldición. Fijaros lo que está diciendo. Gran maldición. Dios no va a venir a decir, sí, no te preocupes, toma, te bendigo grandemente, ¿verdad? Tú sigues robando tranquilamente. Obedecer en este aspecto es esencial para recibir el bien de Dios. ¿Quieres bendición? ¿Quieres que Dios fluya a través de tus arcas? ¿Qué dice la palabra que tenemos que hacer? Primeramente, ¿qué dice el versículo 10? Trae íntegro el diezmo. ¿Para qué? ¿Para dónde? Para los fondos del templo. Para los fondos del templo. Primero alimento en la casa de Dios. ¿Y cuál es la consecuencia después? Abrirá los cielos y bendecirá tu casa. Abrirá los cielos y bendecirá tu casa. Si todavía te estás preguntando por qué no tienes un duro, por qué siempre estás arrastrando pobreza, la pregunta que yo te haré es: ¿estás cumpliendo con la orden que Dios ha dicho de dar esos diezmos? La palabra nos dice: no vamos a llevar nuestros diezmos a donde nos dé la gana. Porque alguno dice, bueno, yo se lo doy a mi prima, que está muy mal. Pero no dice eso la palabra. ¿Qué dice el Señor? ¿Cómo? Se lo damos al templo. Se lo damos al templo. ¿Sí? Llévalo a mi casa, que yo bendeciré a tu prima. ¿Sí? Porque te voy a dar sobreabundantemente para que tú puedas darle a tu prima también. Y también debemos de obedecer, ¿no? Hay veces que no solo los diezmos, hay veces que el Señor habla y nos reta incluso con ofrendas. ¿Cuál es la diferencia? Voy a aprovechar en este momento para explicar. ¿Cuál es la diferencia? El diezmo es la 10ª parte de aquello que es ingreso en tu casa. ¿Sí? Si tienes un sueldo, si tienes ingresos fijos, aunque no los tengas fijos, lo que te den, has ganado, has esforzado, te entra, ¿verdad? Te están regalando, te entra dinero. ¿Qué hacemos? Una 10ª parte. Antes de pensarlo, yo mis recomendaciones, antes de que empieces a pensar qué puedes hacer con ese dinero, porque luego se cae, se vuelve más duro. Entonces, antes de que pienses demasiado, ¡pum!, automáticamente obedece. Obedece, apártalo. Rápido, un sobre, un lo que sea, al templo, ya, en obediencia, ¿vale? Pero otra cosa es, y esto ocurre también, que a veces el Señor nos reta con entregar ofrendas. ¿Cuál es la diferencia? No es una cantidad concreta, es un dinero que el Señor te pone en tu corazón. Hay veces que es un dinero, puedan ser bienes, lo que sea, ¿vale? Hay personas a las que le han dicho: quiero que tú le des tu coche a fulanito, quiero que le des tu bicicleta a menganito, etcétera, etcétera. Eso es así, ¿vale? Pero es una entrega de un bien, o bien económico, o sea, líquido, vamos a decir, dinero, para cubrir una necesidad, para bendecir a otros. Esas son las ofrendas, ¿vale? Cuando decimos diezmos y ofrendas, la ofrenda es algo que pueda ser espontáneo, pueda ser algo que tú te quieres comprometer, que el Señor te lleva a comprometer también, ¿verdad? Pero es aparte de esa cantidad. Si somos muy generosos, os voy a hacer esta pregunta, si somos muy generosos y resulta que damos muchas ofrendas, ¿podremos dejar de dar el diezmo? No. No. La ley y el Señor nos está advirtiendo: trae primero el alimento a la casa del Señor. Con lo que quieras, bendice. ¿Y sabes qué te digo? Que cuanto más bendigas, más dinero vas a tener. Increíble, pero cierto. Cierto, cierto, cierto. Pongo la mano en el fuego, cierto, cierto. Y yo sé que aquí muchos lo habéis vivido. Cierto. Así que, en primer lugar, habíamos dicho, esto que estamos hablando ahora era cómo vamos a estar dentro de la voluntad de Dios, ¿vale? Hemos dicho, primer requisito, nuestra mente, nuestra forma de actuar está alineada a Dios.
le escuchamos, le buscamos, estamos en comunión buena con nuestros hermanos, ¿verdad? El que no ama a su hermano no conoce a Dios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y además nos ocupamos de trabajar y somos fieles en los diezmos. Eso es estar en la voluntad de Dios. Segundo punto, creer que Dios quiere prosperarnos. Viendo cómo el hombre ha usado la religión en muchos momentos para sus ambiciones personales, confieso que he tenido cierto rechazo, incluso a la palabra prosperidad. Y yo sé que en esta comunidad hemos como incluso luchado contra la palabra prosperidad, ¿verdad? Por ese abuso que ha habido, por ese abuso que ha habido dentro de la iglesia, ¿no? Yo creo que en esta zona igual no es tanto, ¿no? Pero que lo hay, ¿vale? Ese abuso que ha habido, al final incluso cuando decimos prosperidad, nos da hasta temor, ¿no? Esos grupos de pare de sufrir y cosas así que nos hablan de eso, ¿no? Una prosperidad que no es la que enseña palabra, ¿vale? Pero según la misma palabra de Jesús que hemos leído, el joven rico nos dice, también incluso, ¿no? Que es como Jesús cuando está hablando a sus discípulos les dice que es difícil, ¿no? Que un rico entre al reino de los cielos. ¿Eso por qué suele ser? Por avaricia, el amor al dinero, esos dos dioses normalmente al hombre le cuesta manejar el dinero, pero lo podemos hacer en Cristo, ¿eh? Manejar el dinero, tener dinero sin que seamos avariciosos, ¿vale? En la Biblia la realidad es que vemos muchos ejemplos de hombres de fe que tenían gran bendición económica. El mismo Abraham, nos dice la Escritura, que era un hombre muy rico, muy rico. Voy a leer, no hace falta que lo busquéis. En Génesis 24 dice, el Señor ha bendecido mucho a mi amo y lo ha prosperado. Le ha dado ovejas y ganado, oro y plata, siervos y siervas, camellos y asnos. ¿Os acordáis qué le ocurrió con Lot? ¿Alguien se acuerda de la historia? Se separaron porque eran demasiado los bienes. Se tuvieron que separar, se tuvo que separar su sobrino de él porque tenían tanto. Era tanta la abundancia con la que Dios les había bendecido, tanta prosperidad, que tuvieron incluso que separarse porque es que no tenían ni tierras para ocupar toda la bendición que Dios les había dado, ¿no? Y lo mismo ocurrió con Isaac, ¿no? Incluso los filisteos, viéndole cómo este hombre prosperaba, dice la palabra que llegaron a tenerle envidia, ¿no? Por cómo Dios bendecía su casa, ¿no? Vemos a Job, que era un hombre rico, y Dios permitió que Satanás le quitara todo. Pero ¿qué nos dice en el último capítulo, en el 42? ¿Quién sabe qué dice? ¿Que Dios le dio? El doble de lo que había tenido. Si había sido rico, le dio el doble, mucho más rico. ¿Has aprendido la lección? Ahora te puedo bendecir más todavía, ¿vale? En Deuteronomio 28, este texto que hemos estado usando muchas veces en este último tiempo, podemos ver que entre las bendiciones de la obediencia están, como Dios dice, va a llenar nuestros graneros. ¿Sí? Vamos un segundito, allí en Deuteronomio 28, y si nos damos cuenta, la bendición está relacionada muchas veces con esa prosperidad. Sí, dice el 4, por ejemplo, bendito sea el fruto de tu vientre, ahí habla de sus hijos, ¿no? Tus cosechas, las crías de tu ganado, los terneritos de tus manadas, los corderitos de tu rebaño, es decir, se va a multiplicar los bienes que tú tienes. Benditas serán tu canasta y tu mesa de amasar. Está hablando de abundancia en tu mesa, ¿verdad?
Y luego nos habla, incluso, mira, el 8 nos dice, el Señor bendecirá tus graneros, todo el trabajo de tus manos. ¿Sí? Nos habla en el versículo 11 y nos dice que el Señor te concederá abundancia de bienes. Abundancia de bienes. El 12 dice que abrirá los cielos su generoso tesoro para derramar a tiempo toda la lluvia, toda la bendición. ¿Sí? El Señor da abundantemente. Cuando Él bendice, a Él le gusta poder bendecirnos, poder prosperarnos, ¿verdad? Dentro de las promesas que Jesús menciona, dice, dad y se os dará, se os echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. ¿De qué habla esto? Abundancia. Mirad si Dios tiene un corazón para darnos mucho más de lo que nosotros necesitamos. ¿Os acordáis de esa provisión para esos 5.000 hombres? Que sabemos que si hay 5.000 hombres, hay 5.000 mujeres y niños. Sí, se calcula que igual habría unas 15.000 personas, ¿vale? ¿Cómo proveyó? ¿Proveyó el alimento para todos? No solo les dio lo que necesitaban. ¿Qué necesidad tenía Jesús de hacer el milagro y ocuparse no solo de que tengan la comida, sino que sobren ¿cuántas canastas? 12 canastas. 12 canastas de las sobras. ¿De qué habla Jesús ahí? Dios es nuestro Dios sobreabundante. Dios es un Dios que nos bendice abundantemente. Y lo mismo ocurrió cuando alimentó a esos 4.000 hombres, ¿no? Con todas las mujeres y niños, ¿no? 7 panes, 2 peces y se recogieron 7 canastas de sobras. Sobreabundante. Nos habla de que Dios es un Dios sobreabundante para su pueblo. Así que necesitamos reconocer, para venir con tranquilidad a Dios y decir, sí Señor, dame el pan de cada día, Señor. Tú eres un Dios sobreabundante. Dame ese pan, Señor, que necesito cada día, ¿verdad? Toda esa prosperidad, sin engaños, es una bendición de Dios. Claro que la palabra nos dice, el Señor no nos bendice para que nosotros derribemos nuestros graneros y creemos unos graneros más grandes, ¿verdad? ¿O lo estás pensando así? No, el Señor no te va a bendecir, no es su plan, pues, bendecirte para que engordes tu cuenta y duermas tranquilo, ¿vale? En 2 de Corintios, capítulo 9, leemos desde los versículos 8 al 11 cuál es su plan. Dice Pablo, y Dios puede hacer que toda gracia, perdonad, primero está hablando de la ofrenda, de una ofrenda que están recogiendo, y dice, el que siembra escasamente cosechará, el que siembra abundantemente cosechará, y dice que cada uno dé, no de mala gana, no por obligación, sino con alegría, ¿no? Cantamos, Dios ama al dador alegre, dice la canción. Dice el 8, y Dios puede hacer que toda gracia abunde, toda gracia es todo regalo, toda abundancia, abunde para vosotros, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengáis todo lo necesario y toda buena obra abunde en vosotros. Como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. El que suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma, aumentará los cultivos y hará que produzcáis una abundante cosecha de justicia.
seréis enriquecidos en todo sentido. ¿Qué quiere decir eso? ¿En todo sentido? En todo sentido. ¿Sí? Física, materialmente y espiritualmente seréis enriquecidos para que en toda ocasión podáis, ¿qué? Ser generosos. Dios te dará abundantemente para que tú seas generoso como Él es generoso. Y para que por medio de nosotros vuestra generosidad resulte en acciones de gracia a Dios. El propósito de Dios. Él quiere darnos para que nosotros sigamos dando en abundancia. Sigamos dando en abundancia. En tercer lugar, estaremos en la voluntad de Dios, creeremos que Dios nos quiere prosperar, el corazón de nuestro Dios es generoso. En tercer lugar, seremos específicos. Jesús nos alienta a pedir por el pan de cada día. Danos el pan nuestro de cada día. Eso nos demuestra que debemos de orar por nuestras necesidades específicas. No tengas temor de decirle a Dios exactamente, sino más bien, pídele exactamente lo que necesitas. Pídele exactamente lo que necesitas. ¿Necesitas un presupuesto de? Pídele. Señor, creo que necesito, no sé, 200 euros para dar esto. Pídeselo, 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 pídele concretamente. Después de que Jesús le dio a sus discípulos la oración, en Lucas, en el capítulo 11, él relata una parábola ilustrando la importancia de pedir en forma específica. ¿Sabéis qué dice? Dice en la parábola: supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y a medianoche va y le dice al amigo: préstame 3 panes. Préstame 3 panes. Pues se me ha presentado un amigo que viene de viaje y no tengo nada que ofrecerle. ¿Qué quería? 3 panes. ¿Sí? Vamos a ser específicos. Danos, Señor, esto y esto. ¿Vale? Específicos. El hombre pidió exactamente lo que necesitaba. Y nosotros, el Señor nos reta a pedir lo que necesitamos. Y en cuarto lugar, ser perseverante. Jesús también enseñó a los discípulos a través de otra parábola, en Lucas 18, ¿verdad? Cuando, hablando también y enseñando sobre la oración, y él, en Lucas 18, nos enseña, ¿no?, a través de esa parábola, con esa viuda, y nos dice: así Jesús contó una parábola a sus discípulos para mostrarles que debían de orar siempre sin desanimarse. Les enseñó: había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración por nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle: hazme justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó: aunque no temo a Dios ni tengo consideración por nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacer la justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó el Señor. La idea no es que el Señor está hartándose, ¿eh? Ahora es cuando nos dice, continuó el Señor: tened en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Tardará mucho en responderles? Os digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, dice el texto, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Y me daba cuenta, cuando estaba leyendo este texto, me daba cuenta de que una forma de demostrar nuestra fe es precisamente, ¿cómo? Perseverando en la oración. Una forma de demostrar nuestra fe es
perseverando en nuestras oraciones. Habrá cosas que se nos concedan con una sola petición, pero en muchas ocasiones tendremos que interceder fervientemente para alcanzar la victoria y conseguir que esa bendición que Dios nos quiere dar no sea robada por Satanás. Si la respuesta de Dios se demora, si tú sabes que Dios te quiere conceder algo y la respuesta de Dios se demora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Como el señor Daniel, ahí está viendo una lucha. ¿Sí? Hay una lucha que nos está queriendo ser robada la bendición. Así que oraremos y seguiremos orando hasta que nos llegue la respuesta que nosotros hemos pedido, ¿no? No dejemos que la carga nos provoque ansiedad. No nos desanimemos ni rindamos, porque si lo hacemos, no recibiremos la respuesta que Dios había preparado para nosotros. Así que para resumir, diremos que cuando lleguemos a la parte en la que vamos a pedir por ese pan, vamos a pedir por nuestra provisión, nos aseguraremos de que estamos en armonía con Dios, de que estamos en armonía con nuestros hermanos, y así podremos decir que estamos bajo la voluntad de Dios, y luego creeremos firmemente que es la voluntad de Dios darnos esa prosperidad, darnos todo lo que necesitamos. Tenemos que estar confiados y seguros en el momento de nuestra petición, y también seremos muy concretos en nuestras peticiones y perseverantes hasta que el Señor nos entregue y ya podamos ver lo que el Señor nos está concediendo. Así es como Jesús nos enseñó a esperar y a recibir la provisión de Dios. Así que vamos a cerrar nuestros ojos. Quiero que pienses en este momento.